Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental, y que este año está celebrando su 40 aniversario de fundación. Los parques nacionales son parte de los atractivos turísticos y naturales de Costa Rica. Sin embargo, la permanencia en ellos tiene un riesgo intrínseco debido a las emisiones de gases y partículas de origen natural. Con el fin de entender mejor estos entornos, investigadores del Laboratorio de Química de la Atmósfera, LACUAT-1, desarrollan actividades de investigación en los volcanes Poás, Turrialba, Irazú y Rincón de la Vieja. Es por lo anterior que para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado ¿A qué nos exponemos al visitar los parques volcánicos de Costa Rica?, donde el máster José Pablo Cibaja nos hablará sobre los hallazgos en esta temática y que se realiza en el marco de la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que será mañana 24 de agosto. El máster José Pablo Cibaja Brenes realizó sus estudios de licenciatura en Química Industrial con la tesis titulada Evaluación del perfil vertical del ozono y del vapor de agua de Costa Rica, trabajo realizado en conjunto con la NOAA y la NASA. Además, es Magister Scientia en Gestión y Estudios Ambientales con la tesis de Modelos Matemáticos de Dispersión de Contaminantes en los Aires. Ha desarrollado en la Escuela de Química de la Universidad Nacional en distintos roles tales como director, subdirector, coordinador de carrera, profesor y académico. Actualmente es director del Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Universidad Nacional, la CUAT-1, donde ha tenido experiencia en emisiones volcánicas e impacto ambiental, contaminación urbana e industrial, riesgo químico, purificación del aire, inventarios de mercurio en el ambiente, entre otros. Además, fue director de la Maestría en Gestión y Estudios Ambientales, profesor de la Universidad de Costa Rica, auditor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, regente químico, miembro de comisiones del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Cuenta con el premio del Colegio de Químicos de Costa Rica como Químico del Año en el 2021 por la trayectoria docente y las investigaciones realizadas. Además, tiene las felicitaciones del Observatorio Ambiental y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional por el trabajo realizado con la predicción de zonas afectadas por las emisiones volcánicas, así como 2 premios de la NASA por su participación y la generación de publicaciones en las misiones TS4 y TCSP realizadas en Costa Rica sobre el transporte del vapor de agua y del ozono en los trópicos. Ha realizado más de 40 publicaciones científicas, además de presentaciones orales en congresos, mesas de discusión, charlas, capacitaciones, evaluaciones ambientales y libros en el área de química y gestión ambiental. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que les solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a José Pablo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación al seminario. Es un gusto estar aquí y presentarles una parte de lo que hemos trabajado en el LACAT de la Escuela de Química y cómo nosotros queremos difundir la información hacia las comunidades, los guardaparques, los visitantes, entre otros, para mantener la seguridad ante alguna erupción volcánica o la propia actividad. Entonces, sí, este seminario es sobre a qué nos exponemos al visitar los parques volcánicos de Costa Rica, ya que anteriormente, bueno, me imagino que muchos de los presentes pudieron visitar algún volcán y es ir a un parque, es algo bonito, ver la parte de la naturaleza. Si no tiene suerte, puede ver el cráter, el Irazú, o en el Turrialba, o en el
WAS, depende si está nublado, si está lloviendo mucho, pero de hace como 20 años, incluso hace como 10 años, la forma de decir que se va a cerrar un parque era cuando el guardaparques decía, me huele mucho a azufre y ya no se soporta, hay que cerrarlo. Pero claro, eso estamos tomando como referencia la percepción de una persona que tal vez ya está acostumbrada a ese ambiente. Pero si es gente que no está acostumbrada, el límite de percepción va a ser menor. Y tal vez esa percepción puede ser en un valor tal que ya podría generar alguna respuesta inmediata en el organismo. Entonces, por eso nos hemos dedicado a educar, a medir, a analizar y educar. Entonces, lo que nos interesa es siempre la contaminación, específicamente en el aire, que es la presencia en el aire de sustancias ajenas a la composición normal o a lo que ya estamos respirando, algunas sustancias que están en una mayor concentración a lo que ya estamos acostumbrados, entonces nos puede generar alguna respuesta. Y esa respuesta muchas veces son a corto plazo o a largo plazo. Por eso, y ligándolo con lo que es la actividad volcánica, y los volcanes emiten una serie de sustancias al ambiente. Entre los principales está dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, vapor de agua, el material particulado o ceniza, cuando se tiene ya la erupción volcánica, entre otras sustancias. Esas son como las principales. Y nos interesa, bueno, la magnitud en que se están emitiendo y qué zonas podría verse afectadas, porque si pensamos en el dióxido de azufre, sí, es un gas que uno lo relaciona a olor a azufre, pero en un volcán las cantidades que se están emitiendo son bastante grandes. Por ejemplo, ahorita el volcán Turrialba podría estar emitiendo unas 100 toneladas de dióxido de azufre por día. Entonces, una cantidad bastante alta que no podemos echar de lado con respecto a las emisiones y las reacciones químicas que puede tener en la atmósfera. Y eso que está ahorita en un nivel calmado. Si ya está en un nivel más activo, puede llegar hasta 10.000 toneladas de dióxido de azufre, solo de dióxido de azufre. Aparte serían las demás sustancias que entonces indicarían una actividad mucho más alta por parte de estos macizos volcánicos. Entonces lo que nos interesa es que las emisiones naturales y antropogénicas, entonces hay una emisión y esa emisión de gases o partículas entran en contacto con el aire atmosférico, se mezclan, se transportan y se transforman en presencia de la radiación y de la humedad. Y eso genera otras sustancias que generalmente son más oxidadas y regresan a la superficie como una deposición seca, como es por la propia acción de la gravedad, o una deposición húmeda, que es por la neblina o por la lluvia. Entonces, si esta emisión tiene cantidades suficientes, puede generar efectos nocivos en cualquiera de estas etapas, en la mezcla, en el transporte, en la transformación o en la deposición. Y esos efectos nocivos se traducen entonces a una afectación a la salud, a la flora, a la fauna, al medio o a los bienes. Entonces nos interesa este ciclo. ¿Qué sustancias están participando en este ciclo por la actividad volcánica? ¿Cuál es su transformación? Por ejemplo, el dióxido de azufre, que en la atmósfera entonces se puede oxidar a sulfato, y el sulfato es más soluble en agua y regresa a la superficie como sulfato por la precipitación. Pero entonces nos interesa medir lo que se está emitiendo, lo que se está transformando y cómo está llegando a la superficie. Y de paso, bueno, cuál es el cambio o cómo es la sensación por las personas o por la parte de la flora o incluso los bienes, que vamos a ver algunos ejemplos que se han presentado en los parques volcánicos. Y bueno, esto lo hacemos en el Laboratorio de Química de la Atmósfera, en la CAT-1, que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Escuela de Química, inaugurado desde 1994. Ya estamos ubicados en el nuevo edificio de nuevos procesos industriales, en el 4º piso. Y bueno, esa es una vista del laboratorio. Antes teníamos un laboratorio en la antigua Escuela de Química y con este nuevo edificio el laboratorio aumentó un 50% en área
y por supuesto en la capacidad analítica, en la cantidad de personas o estudiantes, tesistas, se podría estar trabajando, entre otros. Entonces fue un avance bastante fuerte para la Escuela de Química, que fue una lucha de por lo menos unos 8 años para llegar a tener este nuevo edificio, y ahora lo que nos queda es brindarle a la sociedad nacional e internacional toda la inversión que se dio por parte de la universidad para la construcción de este edificio, y la forma de darlo a cambio de hacer este pago es generando publicaciones, generando charlas, participar en seminarios como este, generar publicaciones y, por supuesto, trabajos con los estudiantes, educar, que es el fin de nosotros. Entonces, como tenemos una emisión volcánica, lo que muchas veces nos interesa es, bueno, la magnitud de esta emisión volcánica o de esta erupción. Son erupciones porque ya hay emisión de ceniza. No siempre los volcanes están emitiendo ceniza, pero por lo menos los volcanes en Costa Rica sí están activos, están emitiendo gases constantemente, como el Poás, el Turrialba y el Rincón de la Vieja. Entonces, necesitamos hacer una predicción de la contaminación. Y bueno, para eso utilizamos un modelo de dispersión matemático, que en sí esto es una expresión matemática que relaciona lo que se está emitiendo directamente desde una fuente con la concentración de ese mismo material alrededor de esa fuente de emisión. Puede ser algunos metros de distancia o algunos kilómetros viento abajo. Entonces, para eso se utilizan modelos matemáticos. Hay una serie de modelos matemáticos, unos son libres, otros son de pago. Entonces, utilizamos una serie de ellos para ayudar a la comunidad nacional con respecto a esto. Y no solo lo utilizamos con emisiones volcánicas, también utilizamos estos modelos para emisiones producto desde las chimeneas o plantas de tratamiento, autopistas, entre otros. Entonces, esto fue como parte de mi tesis de maestría, que usé los modelos de dispersión, un modelo que se llama ERMOT, que es aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y estuve llevando los cursos allá en San Francisco y en Miami, para adaptarlo aquí en Costa Rica. Por supuesto, la adaptación en Costa Rica no fue tan fácil como fue ya en Estados Unidos, que tenemos la disposición de información inmediatamente. Para adaptarlo a Costa Rica, uno tiene que generar enlaces, conversaciones, acuerdos entre cada una de las partes para tener la información a mano de la mejor manera. Y bueno, como parte de esa tesis, yo lo hice estos modelos de dispersión en industrias, pero después, ya en el 2015, de 2014 y 2015, surgió la pregunta, y bueno, ¿y qué tal si tomamos al volcán como una chimenea, pero grande? Y esa chimenea, sí, es un edificio volcánico, es como una chimenea natural, que se está emitiendo entonces partículas, dióxido de azufre y otras sustancias que generan olores molestos, dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, irritación ocular, irritación de la piel, problemas de visibilidad, y eso al lado del ser humano, pero también hay en la salud animal, hay problemas en las edificaciones, en la vegetación, cultivos, la parte ya natural, transporte terrestre, transporte aéreo, en sí afecta la vida diaria, y es algo que ocurrió en mayo del 2015, que se vio muy afectado lo que eran los aeropuertos, y incluso el país casi afronta una demanda debido al cierre del aeropuerto por la caída de ceniza. Entonces, como era la primera vez que nos estaba sucediendo eso y estamos en proceso de aprendizaje, entonces con la Comisión de Emergencias se negoció con las líneas aéreas internacionales que Costa Rica iba a tener un plan para monitorear y para informar a tiempo a las aerolíneas y a la población sobre la posible caída de ceniza. Y entonces se tuvo que generar una comisión, y esa comisión estamos nosotros como Universidad Nacional y como acompañados también de Opsicori. También estuvo la Comisión Nacional de Emergencias, el IMN, estuvo Aviación Civil, y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer
estos modelos para alertar a la población por lo menos media hora o una hora antes que llegue la ceniza a un determinado lugar, específicamente para los aeropuertos, ya que por lo menos con media hora, una hora, se le puede avisar a los aviones que están por aterrizar que hay peligro de ceniza, porque la ceniza, este material particulado suspendido en el aire, es muy fino y pueden estar las turbinas y se puede depositar y generar incrustaciones dependiendo de la cantidad que está suspendida en el aire. Y esas incrustaciones, como la ceniza también tiene eh, algunos puntos positivos y negativos por cationes y aniones, entonces con la humedad podría generar algún cortocircuito y la caída de un avión. Entonces, por eso la importancia de tener ese monitoreo constante. Entonces, a partir de eso empezamos a generar estos modelos para a nivel nacional. Le dijimos a la comisión que no íbamos a cobrar nada por esto, íbamos a generar proyectos en conjunto, pasantías para estudiantes, un monitoreo constante. Entonces también me deja hacer trabajo en los parques nacionales para los estudiantes, hacer giras, tener acceso a la información meteorológica por parte del IMN y estar siempre en las mesas de conversación con respecto a estos temas para estar con conocimiento sobre la situación a nivel país. Entonces, bueno, como universidad dijimos, vamos a apuntar a eso. Hicimos incluso con el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional una página web que ahorita el problema fue que la saturamos el año pasado de información y de mapas. Entonces este año se volvió a lanzar y estamos en el proceso de cómo volver a subir la información, pero en el Observatorio Ambiental ahí es donde se manejaba todo esto para divulgación de, de todo el mundo a nivel nacional o internacional, pero también se generan correos electrónicos con el informe. Entonces es un informe con respecto al volcán Turrialba en su momento, después pasamos por el Poás y ahora Rincón de la Vieja. Entonces ahora hacemos un informe para 3 volcanes que se difunde todos los días, entre las 5 y 6 de la mañana, porque a las 7 de la mañana se genera el informe de hashtag para aviación civil, que se lo entrega a todas las líneas aéreas. Entonces se ve hacia dónde estaría dirigiéndose la pluma de gases o de ceniza si es que hay alguna erupción volcánica. Entonces, bueno, hemos estado trabajando desde 2015 con esto y haciendo estos modelos, y en el momento de que haya una erupción, entonces, sea en la tarde, en la mañana, en la madrugada, un fin de semana, generamos entonces estos mapas, enviamos el correo electrónico a los entes tomadores de decisiones para su respectiva interpretación. Nosotros usamos los datos de la emisión directa, dadas por satélites o por el OPSICORI, y usamos los datos meteorológicos de las estaciones del IMN, del Instituto Meteorológico Nacional. Tenemos acceso a ellas por parte del convenio que hemos tenido. Entonces, tenemos información rápida en el momento y podemos ajustarnos a tener los mapas en términos de unos 20 minutos, 25 minutos. Y eso es por lo menos una hora antes que llegue la ceniza a un aeropuerto, si es que estaría llegando, porque puede ser que haya una erupción pequeña y descartemos que la ceniza pueda llegar hasta el aeropuerto, sino que llegaría a zonas más cercanas como Coronado y Piso Guadalupe. Entonces, bueno, lo que hacemos es un mapa. Antes usamos un color azul, pero la gente se asustaba. Entonces, con la parte de una comunicación, vimos con encuestas que lo mejor es utilizar la escala normal: verde, amarillo y rojo para la dispersión. Rojo para decir que es una afectación fuerte, amarillo una afectación media y baja afectación con color verde. Entonces, los mapas del programa ERMO los colocamos entonces después en Google Earth para generar mapas estáticos o videos como el que se está viendo de esta erupción del 16 de julio de 2017 por parte del volcán Turrialba. Entonces así podemos dar a conocer la estimación de las zonas afectadas y en qué magnitud. Como parte del informe decimos cuando hay un nivel rojo, entonces ponemos las comunidades que se estarían viendo afectadas, o si son las fincas alrededor de los volcanes, para entonces que la comisión de emergencias tome las decisiones respectivas para lo que es movilización de personal de emergencias o incluso la Cruz Roja. Entonces, de mapas que se han utilizado, porque cuando empezamos con esto tuvimos mucha aceptación por parte de la gente, ya que se necesitaba, la gente necesitaba saber qué es lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, el ICAFE nos pedía los mapas para
superponerlos con los mapas que ellos tienen de plantaciones de café, para ver si va a haber caída de esta ceniza en estas zonas que podría afectar entonces la producción de café a nivel nacional. ¿Okay? También tuvimos, bueno, esos son los informes que se generaban por parte de la Comisión de Emergencias o información que se difundía en los medios de comunicación para entonces entender hacia dónde podrían movilizarse estos gases y esta ceniza y los lugares que podrían tener alguna afectación inmediata o en las próximas horas. Entonces, igual con Opsicori hacemos estos informes de los diferentes modelos que utilizamos, en este caso con el AERMO, pero hay veces que tenemos erupciones de otros volcanes a nivel internacional, entonces necesitamos ver algo más a escala global. Utilizamos datos satelitales para ver, por ejemplo, el volcán de la isla de La Palma, que para decirle a la población que sí, que las emisiones de ese volcán pasaron sobre Costa Rica, pero a una altura de 7, 8 kilómetros y no hubo afectación o no iba a haber en ese momento afectación. Entonces, para que la gente conozca sobre lo que se hace a nivel nacional con la vigilancia volcánica y que tenemos datos para interpretar y decirle a la población, sí, va a haber esa masa de aire, va a estar pasando sobre Costa Rica, pero a una altura que no nos va a afectar para lo que es la vida diaria. Entonces, claro, ya tenemos instituciones como los aeropuertos, aéreos, aviación civil, líneas aéreas, el ICE, porque entonces nos piden estos mapas en caso de caída de ceniza, porque así tienen que ellos movilizar las cuadrillas de mantenimiento de las líneas de electricidad, Fresh del Monte, en industria bananera, que cuando nos llamaron nos quedamos con la duda, bueno, ustedes les podemos dar estos informes con mucho gusto, pero ¿para qué lo necesitan? Entonces ya nos decían que es que cuando cae ceniza, como es muy fina, ellos tal vez no la sienten, no la perciben, y esa ceniza, por la acidez que trae, afecta entonces a estas bolsitas de color celeste con el que se empaca el banano. Entonces se empaca con la ceniza y cuando llega a Europa, el banano tiene algunas pintas, algunos colores, unas manchas, y la bolsa llega toda despedazada. Entonces, devuelven el producto. Entonces, ok, estamos aprendiendo sobre cómo ayudarle a la población, igual con el IMN, que ellos utilizan también otros modelos de software libre, Dos Pinos, por lo que es la parte lechera, SINAC, por supuesto, que ellos son los que le sacan más provecho a esto porque están en el frente de batalla como guardaparques en los parques volcánicos, la Cruz Roja, la NASA, la NOAA, por ejemplo, lo de la NOAA, que ellos tienen sus propios modelos para vigilar lo que es la ceniza, incluso tienen sus satélites, pero aquí en Costa Rica tenemos a veces erupciones que son muy pequeñas o de muy corto tiempo, unos 10 minutos, 15 minutos, y el satélite dura 1 hora 10 en pasar por Costa Rica. Entonces no detecta esa emisión y nosotros con el modelo le pasamos la información y ellos cargan esa información para la difusión de la dispersión de ceniza en las líneas aéreas a nivel internacional. Entonces, así es como hemos estado trabajando incluso con la Cruz Roja, con la preparación basada en pronósticos, donde ya tenemos niveles para una erupción volcánica y la Cruz Roja alemana entonces ha reservado un presupuesto de, creo que era como 10 millones de dólares para atención de emergencias en caso de una erupción muy fuerte. Entonces ya tenemos todo un instrumental y un procedimiento a seguir en caso de alguna alerta fuerte que se dé a nivel nacional por los volcanes. Y es que no hay un modelo perfecto, todos los modelos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una imagen del modelo AERMO del 1 de agosto del 2020 que hizo una erupción en el volcán Turrialba, una erupción débil de ceniza, y el satélite Aura de la NASA lo detectó, pero entonces el modelo AERMO tiene un alcance de 50 kilómetros. En cambio, los modelos satelitales, la escala mínima a veces son de 30 kilómetros, como se ve a la derecha. Entonces, lo que se ve de emisión de dióxido de azufre es ese cuadro azul. Pero con el modelo AERMO que utilizamos aquí a nivel nacional, podemos ver algunas zonas afectadas y otras no. Ya podemos ver que la zona de Pocora no iba a tener afectación por ceniza, pero la zona de Jiménez y Guapiles sí lo tendría.
Entonces así es como comparamos y utilizamos todas las herramientas para interpretar y darle información a quien lo necesite. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque las partículas a veces son muy finas, tan finas que se tiene una caracterización para ellas en función del diámetro aerodinámico. Por ejemplo, un cabello humano tiene un diámetro de 50 a 70 micrómetros. Hay partículas que están suspendidas en el aire que incluso pueden llegar a 10 micrómetros de diámetro aerodinámico. Esas son partículas muy finas, se les dice partículas inhalables, o sea, llegan a las vías respiratorias superiores. Pero también están las partículas 2.5 o 2,5 micrómetros, que son muy, muy finas, tan finas que entonces pueden llegar incluso a los pulmones, entonces les dice partículas respirables, y por eso podrían llegar incluso también al sistema circulatorio. Entonces, por estas partículas se generan enfermedades respiratorias, cáncer, asma a largo plazo, pero efectos inmediatos se tiene lo que es algún estornudo, irritación, dificultad para respirar o dificultad visual. Entonces, claro, hemos hecho mediciones, este fue en el volcán Poás, con el primer dron que tenemos, que todavía está vivo, EVA 1, donde con una placa recolectamos entonces material sólido, la ceniza que se está emitiendo, y después la vimos en el microscopio electrónico para ver el tamaño de esas partículas y la composición, porque con la composición nos interesa ver si es material juvenil, o sea, material fresco, magma fresco que se va solidificando, o material antiguo, que es material que tal vez puede tener unos 100 años, 1000 años de estar en el volcán como sólido y que sale a la superficie en una erupción. Entonces tuvimos materiales de diferentes tamaños y composiciones, donde incluso ahí en la figura se ve como una gota, la figura que está acá abajo, hacemos un acercamiento y esa es una gota de material juvenil incrustada en un material antiguo. Entonces ahí es donde veíamos esa condensación de esas partículas sólidas en este material que se está emitiendo a la atmósfera. Entonces así empezamos a comprender este asunto de la parte de las cenizas y también, bueno, como este año tuvimos el 17 de enero del 2022 una erupción durante la noche en el volcán Turrialba. La dispersión se hizo hacia la zona de Coronado, se hizo la alerta respectiva hacia las fincas ganaderas y la zona del volcán Irazú, que tuvo que hacer un cierre al día siguiente. Pero bueno, tuvimos que hacer entonces una gira de muestreo a estos lugares para ver entonces esa composición de esa ceniza, y más que teníamos un proyecto de investigación del estudiante Giovanni Prendis, que queríamos ver entonces cómo influyen las emisiones de dióxido de azufre sobre el agua de lluvia, las lagunas cratéricas y la naciente que se tiene en el volcán Turrialba y que abastece a las fincas y al parque, a los visitantes del parque. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tuvimos los problemas con la parte de ceniza que ingresó en el sistema de muestreo, que es un sistema de una botella con una rejilla. Claro, la rejilla desapareció por la acidez que se tenía, una ceniza. Entonces, generalmente la acidez que por lixiviación de ceniza puede llegar a un pH de 1,5 o de 2, dependiendo de la erupción, de la magnitud, de la cantidad de ceniza y la magnitud de la erupción. Entonces, bueno, son parte de los problemas que tuvimos en este tipo de muestreos, pero toda muestra siempre es importante. Medimos también lo que es el material particulado en diferentes tamaños, de PM1 hasta PM10 y material particulado total. Vimos que había mucha resuspensión, que el volcán estaba en ese momento calmado y había una capa, por lo menos ahí en el cráter, una capa de a veces hasta de medio metro de ceniza. Había mucha resuspensión y esa resuspensión entonces generaba material particulado total que superaba entonces incluso las normas de la Organización Mundial de la Salud por exposición a partículas. Entonces esta información se la damos a los guardaparques y les decimos, bueno, sí, ustedes tienen que hacer rondas de seguimiento y de vigilancia, pero usen el material de seguridad, los equipos de seguridad respectivos como mascarillas, como lentes, como algo tan sencillo como que si van a caminar, hacer alguna vigilancia respectiva
algunos de los senderos, no se sienten en las piedras donde cayó la ceniza, porque es ceniza fresca. Y entonces cuando se sientan, esa ceniza con el sudor que se tenga va a ser parte entonces de la vestimenta que utilizan, y cuando llegan en la noche van a tener alguna irritación, que ya ha sucedido. Entonces cuando llegan en la noche, cuando tienen las piernas rojas, tienen como ronchitas, como unas manchas en la piel, y es producto de la ceniza. Esto es en el volcán Poás, donde hemos medido la exposición de dióxido de azufre por 4 horas en diferentes puntos de visitación desde el 2017, que fue la erupción fuerte que tuvo en los últimos años, y eso lo comparamos con límites de exposición para ver los efectos a la salud, y generalmente andan valores por debajo de 5, que por debajo de 5 es un olor a azufre perceptible por las personas, pero incluso en el 2017 tuvimos en la casa de guardaparques, que está a más de 2 kilómetros de distancia del cráter, una concentración de 18,7. Y pensamos, bueno, está fuera de lo normal, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ese mismo día a los guardaparques los tuvieron que sacar de la casa en la noche porque tenían vómito, tenían sangrado, tenían dolor de cabeza. Y claro, si nos fijamos en los efectos a la salud, valor de 18, y está en el umbral de toxicidad, parálisis o muerte. Claro, si los hubiéramos dejado ahí los guardaparques, al día siguiente muy probablemente hubieran muerto. Entonces, por eso sirve la vigilancia volcánica, para ver cómo ayudar a la población y cómo alertarles sobre ambientes donde ya es insalubre trabajar o estar. Entonces, situaciones como esas se siguen dando, no en esta magnitud, pero lo ideal es siempre estar vigilante con esas situaciones a veces de muy pocas horas que puede tener el volcán. Entonces, para el dióxido de azufre, irrita los ojos y el tracto respiratorio, genera ojos rojos, una sequedad en la piel, y ya después empieza a reducir las funciones pulmonares, porque el dióxido de azufre a la hora de respirarlo no pasa al torrente sanguíneo, se acumula en los pulmones y genera como una pared de moléculas de dióxido de azufre que impiden que el oxígeno que estamos respirando llegue entonces a los alvéolos entonces al tracto circulatorio, al sistema circulatorio. Entonces estamos asfixiando el cuerpo con dióxido de azufre. No está ingresando al cuerpo, pero está impidiendo que el oxígeno. Entonces, por eso reduce las funciones pulmonares, y a futuro podría generar alguna bronquitis o algo. Entonces, les hemos recomendado el tipo de vestimenta, el tipo de conductas que deben de tener, el tipo de mascarillas y filtros, cómo se deben utilizar, cómo ayudar a las personas, y estamos también con la gente de la Cruz Roja para hacer incluso hasta simulacros de rescate. Y eso es parte de las capacitaciones que hacemos a los guardaparques, a los guías que ingresan con los visitantes y a la población en general, en diferentes volcanes. Lo hemos hecho en Turrialba, en Poás, ya empezamos en Irazú también, ya empezamos en Arenal este año a hacer este tipo de capacitaciones y charlas, e incluso ya a finales de este año vamos a empezar también con Rincón de la Vieja. Entonces, esta es la idea, difundir información y de una manera que sea aceptada por la población, no darlos en términos científicos, sino en términos populares, entendibles para todo el mundo, porque todos estamos expuestos, si vivimos cerca de un volcán, entonces es nuestro vecino volcán. Tenemos que aprender a vivir con él, hay que respetarlo y saber que en algún momento podría ocurrir alguna situación que nos podría afectar. Entonces, por eso, muy importante siempre no es alertar, no es asustar a las personas, sino más bien alertar y saber que hay grupos comunales, saber que hay entes oficiales para difusión de información, porque hay otros entes que no son oficiales, que incluso asustan a las personas innecesariamente sobre la actividad volcánica, que incluso no tienen ni siquiera equipos en los volcanes para hacer esas mediciones. Entonces, es una lucha constante de educación que se tiene. Y no solo en la población, también con los guardaparques. Los guardaparques, producto de las mediciones que hemos estado haciendo, entonces buscamos un presupuesto para ellos en SINAC y con instituciones externas al gobierno
para la compra de equipos como este, que es un multirrae para medir dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Entonces ellos lo andan en cada uno de los lugares donde hay visitación para que les alerte sobre los niveles de dióxido de azufre. Entonces ahí viene, por ejemplo, ahí 1.2 ppm. Pero entonces a los guardaparques hay que instruirlos sobre qué es eso. Una magnitud de 1.2 ppm. ¿Eso es dañino? No. ¿Es un olor a azufre? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener? Entonces hay que enseñar, les enseñamos en su momento, perdón, a cómo hacer la lectura correcta de la posición del equipo con respecto a la dirección del viento. El equipo se puede mojar, hay que mantenerlo siempre encendido, tienen que dormir con los equipos encendidos, porque en la noche entonces a veces se da una compresión de la atmósfera y entonces los gases que se emitieron durante todo el día y durante la noche entonces se concentran cerca de la superficie y les puede llegar a afectar en la zona donde están durmiendo. Entonces estos equipos tienen alerta auditiva, alerta de vibración y, a ver, y de iluminación. Entonces, esto es algo que ocurrió en el volcán Turrialba. Esto fue en el año pasado, cuando entonces un grupo iba ascendiendo al volcán, un grupo de turistas, de 50 turistas, y el guardaparques que está en la caseta de cobro, y vio que la pluma estaba hacia el sur, lo cual es diferente a lo normal, que está hacia el oeste. Y hacia el sur, entonces, ahí está la Castilla y donde hacen el ascenso los turistas. Se mantuvo así como por hora y media, entonces se avisó a los turistas para que fueran ascendiendo más lento, esperando que cambiaran las condiciones según los datos satelitales. A la hora y media cambiaron las condiciones, entonces pudieron hacer el ascenso y llegar a la cima del volcán. Y claro, es visitar un parque volcánico, siempre hay un riesgo. Entonces la gente dice, ¿para qué abrirlo? Porque es una riqueza del país, porque no darlo a conocer bajo las medidas respectivas de seguridad. Dice, pero es que hay un riesgo. Pero, sí, siempre hay un riesgo. Aunque uno vaya a la playa, hay un riesgo. Siempre en el lugar. Pero lo ideal es tener un sistema de vigilancia tal y la capacitación respectiva para interpretar y tener una acción inmediata ante alguna eventualidad. Porque sí, puede ser que haya una erupción, pero si en esa erupción podemos rescatar a todas las personas por tener un buen sistema de emergencias, entonces yo creo que se cumplió la tarea. Incluso impedir que sea el ascenso o el ingreso de personas a un parque, porque las condiciones no son las óptimas, es basándose siempre en datos científicos. Entonces eso es lo que hay que darle a entender a las personas. Todo esto es con interpretación y con mediciones constantes. Entonces eso es parte del equipo que se utiliza y donde ellos tienen los guardaparques una escala de por 15 minutos de 0 a 0,3 ppm, es una actividad normal, un olor a azufre, de 0,3 a 0,5 por esos 15 minutos, alertar a las personas que están aumentando en todos los niveles de gases, de 0,5 a 1, entonces ya personas sensibles con asma o problemas respiratorios, es mejor retirarlas de la zona, y un nivel rojo que es mayor a 1 ppm por 15 minutos, cerrar el mirador o la zona afectada respectiva porque ya todas las personas van a tener algún problema respiratorio. Entonces eso es lo que ya ponen en práctica los guardaparques y lo utilizamos con el modelo de dispersión, con las cámaras del Opsicori y con los sistemas de medición que también tiene el Opsicori cerca de la fuente de emisión. Entonces así tenemos una red de monitoreo alrededor de cada volcán y tenemos una respuesta rápida ante una eventualidad. Por ejemplo, esta desde el 21 de febrero del 2019. La concentración estaba en 0 ppm de dióxido de azufre en el mirador y después subió hasta 16 y se mantuvo así, disminuyendo la concentración por 2 horas y media. Entonces, 2 horas y media donde se cerró el parque y no tuvimos que esperar como era antes a que los guardaparques dijeran, me huele mucho azufre. No, ellos te hacen una interpretación, se aumentan mucho los niveles, ellos llaman al Opsicori o a nosotros en el laboratorio para alertarnos o avisarnos de lo que ellos están haciendo. La primera vez hasta se tuvo que llamar al ministro de Ambiente para decirle que se iba a cerrar el parque hasta que bajaran los niveles. Y bueno, se tuvo una muy buena respuesta, no hubo afectaciones de las personas y no, todo salió excelente. Ya después, ese mismo día,
ya para después de la 1 de la tarde, ya se tenía una vigilancia donde se iba a ver si la actividad aumentaba, pero no, se mantuvo constante, cercana a cero, y ya para el día siguiente ya se pudo abrir el parque con normalidad, porque aquí lo que tuvimos no fue un aumento de la actividad, fue un cambio de las condiciones, por ejemplo, la velocidad y la dirección del viento, donde entonces se acumularon cerca del cráter, y la dirección del viento fue hacia la zona sur, donde está entonces las áreas de visitación. Entonces, por eso estos sistemas, por lo menos, esto es un estudio que hicimos de 6 meses, donde 0.7% del tiempo de muestreo, la condensación fue superior a 0.5 ppm y 0.3% del tiempo de muestreo fue superior a 1 ppm. Entonces uno dice, pero es muy, muy bajo. Y es muy poco en realidad. Sí, pero si lo comparamos con los niveles de exposición laboral, el TWA, que es exposición a 8 horas, o el STEL, que es exposición a 15 minutos, vemos que el TWA no se excedió en ninguno de los días de muestreo, que tiene un valor de 2 ppm para el dióxido de azufre, y lo más alto que se llegó fue 1,1. Pero el STEL, que es de 15 minutos, se superó en 66 meses, en esos 6 meses, llegando hasta valores de 10,1 ppm, ese valor de STEL. Y el STEL para el dióxido de azufre es de 5 ppm. Entonces ahí es donde vemos el comportamiento del volcán, que tal vez no vamos a tener erupciones o ambientes insalubres por largos periodos de tiempo, sino puede ser periodos muy reducidos, y por eso necesitamos una vigilancia constante de estos gases o de la ceniza. Y claro, entonces nos interesa incluso la deposición ácida, porque ya cuando hablamos de agua de lluvia ácida, es cuando está por debajo un pH de 4, pero hay situaciones donde hemos llegado a tener un pH de 1,9 en el volcán Poás. Y bueno, ahí estoy yo haciendo un raspado de una de las paredes que sufrió la corrosión, incluso las calles que se generó esa espuma, y claro, tenemos una reacción ácido-base a nivel de la superficie, por eso se generaba esa espuma con diferentes sustancias que es un medio de respuesta de las superficies. Claro, entonces para ese el 2 de octubre de este año, así estaba la cámara de Oxicoria, así quedaron las sombrillas de pobre, decoloradas, incluso con orificios, y usamos el modelo de dispersión de dióxido de azufre para gases, y también que se puede utilizar para deposición húmeda, para lluvia. Entonces, ahí vimos el espacio de terreno donde se dio esa afectación. Y bueno, para ir terminando, también el volcán Turrialba, en el cual hemos hecho mediciones sobre las nacientes, las aguas que se utilizan, las lagunas cratéricas, parte de la tesis de Giovanni Prendis del año pasado, que está en proceso de redacción y análisis. Y bueno, hacemos mediciones del agua en la naciente, está ahí cerca del cráter, en el tubo donde que utilizan los guardaparques, el agua de lluvia en 2 puntos y las lagunas dentro del cráter. Medimos una serie de sustancias y hacemos análisis físico-químicos. Bueno, el pH, lo más ácido es donde están las lagunas, sería de esperar, y el agua de lluvia, por último, el tubo y la naciente, pero en la conductividad vemos que es más alto en la naciente y en el tubo, más que en los otros lugares, igual con los sólidos disueltos totales, con lo que es el cloruro, con lo que es el sulfato. Y claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido haciendo un seguimiento con los guardaparques, porque hemos visto que el agua de tubo podría estar más contaminada incluso que la laguna del propio volcán. Entonces, les alertamos que no utilicen esta agua para consumo, porque vamos a visitar la naciente y la captación, y vemos incluso como la imagen que está ahí, cuando vamos subiendo, a veces hay varias fincas alrededor de este parque, y entonces las vaquitas ingresan al parque y van a tomar agua de la naciente. Y ahí hacen sus necesidades también. Entonces hemos encontrado boñiga, hemos encontrado palos, a veces hasta animales muertos. Entonces les decimos, esta es agua que no se debe consumir. Y bueno, hemos hecho encuestas de la percepción de ciertos problemas para los guardaparques, como tos, irritación, mareos, dolor de cabeza, fatiga, entre otros.
para entonces alertarlos a ellos y a los tomadores de decisiones que deben darle un seguimiento a estos trabajadores y también incentivarlos a que si tienen algún problema de irritación, por ejemplo, o algún dolor de cabeza, que vayan al centro médico respectivo para que se incluya esa información en la epicrisis y en el expediente de ellos. Así darle un seguimiento con el paso de los años por las afectaciones que han tenido. Y ahorita actualmente estamos haciendo los muestreos de vigilancia volcánica con drones. Ahorita actualmente tenemos el Phantom 3 y tenemos 2 drones matriz 600 y ahorita en 15 días ya nos llega un dron submarino de Power Ray. Lo que queremos es hacer entonces mediciones de gases y mediciones en lagunas, hacer mediciones de material particulado, temperatura, fotografía, sea con cámara normal o con cámara térmica, para ver entonces cómo se está comportando los volcanes. Y también disminuir la exposición de las personas que estamos haciendo las mediciones. Claro, esto no viene a sustituir el muestreo manual, pero sí es una herramienta adicional en caso de situaciones donde no se puede tener las muestras. Un ejemplo, aquí tenemos la cámara térmica en el volcán Turrialba y podemos ver algunos puntos calientes que se generan dentro del cráter o en las fumarolas, o incluso tener una medición de todo el cráter principal, el cráter activo y los cráteres que están dormidos, para ver entonces otros puntos calientes donde podría estar generando emisión de gases. Y bueno, esto es parte también de otras mediciones que estamos haciendo con la ayuda de Ian Godfrey, Estados Unidos, que nos visita por lo menos unas 3 veces al año para hacer mediciones en los volcanes. Y bueno, ahí estamos con el Mavic haciendo la medición de gases y partículas con el Sniffer 4D, y ahí medimos temperatura, humedad relativa, dióxido de azufre, VOC, CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno y partículas PM1, PM2.5 y PM10. Y de paso hacemos entonces las imágenes que se ven dentro del cráter. Por ejemplo, ahí vemos depósitos de ceniza, algunas fumarolas internas, algunos volcancitos internos de azufre. Entonces vemos la exposición, vemos la concentración y lo ligamos también incluso con los modelos de dispersión de gases y cenizas. Ahora sí. Y bueno, el volcán Poás, incluso ayer hicimos una medición de este tipo, donde con el dron, el Aki-01, hacemos vuelos para tomar desde el mirador la muestra de la laguna. Ayer hicimos un muestreo, lo hicimos en 15 minutos, tomamos la muestra de la laguna y ya empezamos a tomar lo que eran los datos respectivos. Es una laguna hiperácida, se puede llegar caminando a una de estas playitas alrededor, pero el muestreo, si empieza a las 9 de la mañana, puede terminar a las 3 de la tarde, con exposición de personas, haciendo un muestreo a nivel de uno de los costados, y nosotros hacemos el muestreo en las bocas principales. Entonces ahí en video se ve la botella con un hobo. El hobo es un medidor portátil de temperatura que pesa algunos gramos. Entonces con la botella, que son 250 mililitros que puede almacenar, el dron es muy fuerte y podría traer entonces la muestra respectiva. Así es como se ve cuando estamos tomando la muestra, que se ve el oleaje, se ven. Este día estuvo muy bonito porque no había tantos vapores ácidos emanando de la laguna, entonces podía ver muy bien la botella sumergida. Hay otras veces que es más complicado verlo y necesitamos ayuda adicional para ver cuando la botella se sumerge, pero podemos ver incluso hasta el reflejo del dron en la laguna y hacer las tomas con la cámara térmica para ver la temperatura de esa laguna, a ver si está aumentando o disminuyendo con respecto al histórico. Y ya después en el regreso, entonces, ahí traemos la muestra de agua respectiva y en muy poco tiempo ya tenemos una muestra en la fumarola principal subacuática del volcán. A veces se ven algunas fumarolas, algunas emanaciones respectivas, pero incluso hemos hecho hasta 3 muestreos o 3 tomas de muestra en un mismo día en diferentes puntos de la laguna. Entonces esto nos da una nueva herramienta para entender lo que sucede en un volcán y difundir la información.
Y bueno, eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Opsicori y el Instituto Tecnológico de Tokio para la vigilancia volcánica, y es, bueno, según las referencias, es algo que se hace a nivel mundial en muy pocos lugares. Entonces, somos dichosos con esto. Ok. A veces tenemos que hacer un aterrizaje forzoso porque el cable se va enrollando, pero tal vez la batería ya se nos está gastando. Y entonces tenemos ya un procedimiento para que el cable no se enrolle en las hélices respectivas, pero se tiene un brazo mecánico de ascenso y descenso de la botella para esto. Pero ahí tenemos que mejorar la técnica con respecto a la batería, el uso de la batería, bajar y subir lo que es la botella, que son 30 metros de cuerda, se consume de un 15 a un 20% de batería. Y bueno, el resultado uno lo tiene en 5 minutos, porque uno puede montar un mini laboratorio en el mirador, y bueno, así es como queda la botella, con vestigios de ceniza o de azufre elemental impregnado en la botella. Hay presencia fuerte de olor a azufre. La temperatura en ese momento estuvo en 34,5, ayer estuvo en 34. El pH estaba en 0,18, ayer estuvo en 0,08. Y aparte también medimos la concentración de aniones y cationes. Hemos hecho comparaciones de emisión de gases con muestreos laterales y muestreos con el dron para ver la cantidad de dióxido de carbono en la muestra de agua, y hemos tenido valores muy, muy buenos con el doctor Alan Bernard de la Universidad Libre de Bruselas, donde incluso tenemos valores más altos de dióxido de carbono cuando hacemos el muestreo con el dron que cuando se hace el muestreo manual, porque estamos muestreando directamente sobre la boca principal del volcán. Entonces, bueno, todo esto al final le damos recomendaciones a los guardaparques, recomendaciones a la población y a los tomadores de decisiones para visitar los centros de salud cada 6 meses, tener capacitación continua con respecto a los peligros volcánicos, evitar el contacto con el agua, con la ceniza, tener horarios rotatorios, estudios bioquímicos que se pueden hacer como respirometría, pruebas de esfuerzo, función hepática, entre otros, vincular a la comunidad y generar una identidad en el área con respecto al turismo, en la vigilancia volcánica, entre otros. Y ya para ir terminando, bueno, eso es un esfuerzo que hemos hecho ya por varios años de instituciones, no solamente la CAT, sino también otras instituciones como el Observatorio Ambiental, el Opsicori, el Laboratorio de Análisis Ambiental, instituciones como la ANOTEC, SINAX, MISIT, la Comisión Nacional de Emergencias y el IMN, instituciones a nivel internacional como la NASA, la NOAA y la Universidad de South Florida, y otras empresas que se han querido unir a este desarrollo que nosotros tenemos para entonces darnos equipos. Nos han incluso donado equipos para que nosotros hagamos las mediciones y entonces de tener un ganar-ganar entre las instituciones, la universidad y los estudiantes. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hemos hecho y los trabajos que se han hecho a nivel de tesis o trabajos de graduación con estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes de la UCR, que todos los años nos visitan y generamos información muy importante. Entonces, y el grupo asesor, donde están hay una serie de académicos y personal de apoyo del laboratorio que siempre son muy importantes para la generación de este tipo de datos. Entonces, bueno, eso sería mi presentación. Esos son los grupos con los que hacemos incluso visitas a los volcanes y hacemos mediciones para que los estudiantes comprendan la necesidad y el valor de una muestra, lo que es caminar 2 horas y media para tener una muestra de agua de lluvia y enfrentarse a un ambiente al aire libre que sí, es restringido, solo personal autorizado, pero entonces que vean ese valor y vean la importancia de lo que vale generar un valor para una comunidad. Entonces, esas son las giras que hemos hecho con estudiantes de la Universidad Nacional y de la UCR para la toma de muestras en los diferentes volcanes. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda o consulta? Y con mucho gusto la podemos discutir. Muchas gracias, José Pablo, por esta excelente presentación y felicitaciones por todo este gran trabajo.
A continuación abrimos el espacio de preguntas. Tenemos un comentario de Víctor Castro, uno de nuestros colegas acá investigadores. Dice, felicitaciones, un trabajo sumamente útil y con gran importancia práctica, muy valiosa. Ya no me voy a enojar con las medidas de seguridad en los parques nacionales que en algún momento pensaba que eran extremas, pero ahora veo el porqué. Definitivamente es un trabajo impresionante, José Pablo, y sumamente importante para el país, ¿verdad? Y que uno desconoce. Realmente yo en lo particular lo desconocía. Muchas felicitaciones realmente. Acá tengo una pregunta de Edwin Anchía, uno de nuestros estudiantes. Dice, buenas tardes, tengo una duda sobre la dispersión. ¿Cómo el modelo calcula el alcance de las cenizas? Sí, bueno, eso es parte del... Hay que incluir en el modelo una serie de variables de inicio para poder definir eso. Con la parte de ceniza, bueno, la parte general hay que ver datos meteorológicos como temperatura, radiación, si hay presencia de lluvias y en qué magnitud, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Pero incluso con eso hay que incluir información como el flujo de energía, superficie, aire. Hay que ver la rugosidad de la superficie para ver la generación de remolinos. Hay que ver la altura a la cual el viento se hace cero a nivel de superficie. Entonces, eso es parte meteorológica que se incluye en el programa. Pero también uno incluye datos generales sobre el tamaño de las partículas. Entonces, se hacen hay estudios generales sobre el tipo de cenizas donde dice, bueno, PM1, ¿cuánto es la composición? PM5, PM10, PM50, PM100, ¿cuánto es esa composición? O esa densidad que tienen, y en función de eso, así sería entonces esa dispersión. Claro, un modelo de dispersión no es exacto, porque estamos tratando de darle a un evento natural una linealidad con una ecuación, un mejor ajuste. Entonces, sí, hemos tenido a veces errores de un 20%, un 30%, y nos sentimos orgullosos por eso, porque eso en modelos a 50 kilómetros de distancia, eso es un logro enorme, porque hay modelos que han utilizado diferentes metodologías, diferentes variables, y a 20 kilómetros tienen un error del 100%. Entonces, sí, son situaciones que se dan y, como les digo siempre, es una serie de variables que les tratamos de dar algo que lo podemos manejar en un lenguaje matemático, pero siempre se nos van a escapar algunas variables porque la dirección del viento no es fija, puede estar cambiando en términos de algunos minutos y tal vez que cambie algunos 10 grados, 20 grados de dirección, pero lo que vamos a colocar en el modelo son promedios de hora. Entonces ahí ya va intrínseco algunos errores que hemos tratado de irlos mejorando y ajustando en función de las erupciones volcánicas, pero así es como vemos el alcance, por el tamaño de las partículas y por las condiciones meteorológicas y por supuesto por las características de la emisión, que si la altura de la pluma de emisión es de 100 metros, entonces la dispersión va a ser más superficial, pero si la pluma de ascenso es de 1 kilómetro, entonces esas cenizas van a tener un alcance mucho más largo para entonces dispersarse según los vientos alisios, que es lo que tenemos un 85% de viento aquí en Costa Rica, entonces se dirigirían hacia el Valle Central. Qué interesante. De hecho, a mí me llama la atención un poco encadenando con esta pregunta de Edwin. Ahora que usted mencionaba que es posible, digamos, tener boletines de que está pasando una masa de cenizas que viene de algún otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ustedes tienen datos, por ejemplo, de hasta dónde ha llegado la ceniza de los volcanes de nuestro país? Hemos llegado a ver, por ejemplo, la pluma del volcán Turrialba en el 2015 llegó más allá de Parrita. Parte llegó a Punta Arenas. Y hemos recreado erupciones antiguas como la del Irazú o la del Arenal en los años 60 y hemos visto que parte de la ceniza puede haber llegado incluso hasta Nicaragua. Wow, qué interesante. Sí.
Y, digamos, a nivel centroamericano, ¿existe como algún tipo de red? ¿Ustedes participan como en alguna red con otros laboratorios de otros países para monitorear los volcanes de Centroamérica? Opsicori sí estuvo trabajando en eso, pero ha sido difícil. Intentamos trabajar con Nicaragua, pero se nos hizo muy difícil nosotros le dijimos, bueno, para montar esta red necesitamos todas estas pausas, pero habían varias que por cuestiones políticas no son disponibles para los científicos, solo para algunos científicos de la parte política. Y también hay mucho cambio de presupuesto y de personal en las diferentes instituciones que a veces hace que se cambie los puntos de encuentro. Sí tenemos vinculación con la gente de Ecuador, con la gente de Perú, con la gente de Tokio, en Japón, para lo que es monitoreo volcánico e intercambiar experiencias sobre lo que están haciendo allá y lo que podemos hacer nosotros aquí. Por ejemplo, en Ecuador ya instalaron lo que son los vigilantes volcánicos comunales, o sea, gente de los pueblos que estén midiendo ceniza, que estén midiendo gases. Bueno, ellos solo están midiendo ceniza. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos hacer y tenemos la idea para hacer no solo para cenizas, como instrumentos de material reciclable, sino también medición de gases, métodos rápidos, o incluso ver la parte de temperatura, acidez, composición en el agua de sulfatos, de cloruros, de fluoruros, para ir generando historia. Entonces ahorita tenemos una estudiante, Fiorella, que está haciendo su tesis con respecto a estos vigilantes volcánicos en 2 volcanes de Costa Rica, y la idea es que ya para el otro año tener entonces una red de monitoreo de vigilantes volcánicos que nos den información que ellos están captando, que ellos se sientan involucrados con academia y que se sientan importantes. Les vamos a dar capacitaciones, les vamos a enseñar cómo hacer los equipos, que alimentar a los grupos comunales que, por ejemplo, en el Rincón de la Vieja están muy bien organizados. Y entonces que ellos recolecten también datos y nos recolecten muestras, porque a veces las muestras, y uno va al Rincón de la Vieja, sí, uno dura un día prácticamente llegando, y mientras recoge las muestras, ya le llovió una tarde. Entonces ya ahí perdió la muestra. En cambio, si él lo recoge en el momento donde se hace la erupción, nos dan un valor numérico de cuánta ceniza cayó, qué características tenía en el momento cuando cayó, pero también nos dan una bolsita con la muestra donde nosotros podemos llevarla al laboratorio y analizarla. Entonces es un ganar-ganar, es una ciencia ciudadana que estamos poniendo en práctica y que ya para el otro año esperemos de ya tener varios certificados entregados de vigilantes volcánicos a gente de la comunidad, representantes de grupos comunales, de restaurantes, de hoteles, y 10. Eso para la parte turística también ayuda bastante. Entonces, a eso es hacia lo que estamos migrando. Y eso es parte entonces de las enseñanzas que hemos tenido de la gente de Ecuador y de Perú. Qué interesante, realmente yo creo que eso es un punto importante, involucrar a la comunidad nacional, ¿verdad? Especialmente en estos momentos que tal vez no se le ve la importancia a todo este trabajo que se hace, ¿verdad? Em, Enlazado con eso, digamos, ¿cómo ha sido el proceso de comunicación y de acogida de todo este trabajo, esta información por parte de otros actores sociales como tomadores de decisiones, personal de instituciones, miembros de la comunidad en general, turistas, guardaparques? ¿Cómo lo ha percibido usted? Sí, desde el 2015 se vio la necesidad por la Comisión de Emergencias. Entonces la Comisión de Emergencias nos abrió el espacio para darnos a conocer. A partir de ahí, y cada año vamos conociendo más gente que quieren vincularse al proyecto. Tal vez estos últimos años no hemos tenido tanta emisión de ceniza, pero sí en la parte de gases y aerosoles ácidos, y, y la gente siempre está preguntando. Por ejemplo, con SINAC siempre los escuchamos a los guardaparques. Por ejemplo, ayer que hicimos una gira al volcán Poás, bueno, cómo han estado, qué les ha sucedido, si han tenido alguna afectación, eh, cómo han sentido el agua de lluvia, el agua que utilizan, eh, que ya hemos recomendado que no la utilicen para beber, porque puede generar alguna irritación, sino
estamos con otra tesis para darles un sistema de tratamiento económico para mejorar esas características de ese cuerpo de agua. Y no, por parte de ellos es siempre esa vinculación y ese incluso respeto a lo que uno está haciendo, porque siempre están con ganas de aprender. Entonces, si uno les está explicando, los vincula con lo que está haciendo, con lo que está midiendo, y una explicación, y una explicación que sea para ellos tangible, que ellos vean, sí, mira, es que por eso fue la corrosión. Y yo, sí, es que el pH fue de 1,9 en ese momento. Entonces, claro, se hizo una reacción donde se hace la corrosión. No explicando en términos químicos, sino en términos más coloquiales, pero así también ellos hacen una retroalimentación. Nos pueden decir, no, es que también en tal lugar nos estuvo oliendo azufre y antes no olía. Usted podría ir a averiguar, y sí, vamos con los equipos, medimos y todo, y ahí les explicamos si hay alguna fumarola o alguna situación que se esté dando. Entonces es un ganar-ganar por cada una de las instituciones y, y la información que damos que sea útil para los tomadores de decisiones como la Cruz Roja y la Comisión de Emergencias. Nosotros no vamos a dar una alerta de evacuación, eso no nos toca a nosotros. Nosotros vamos a decir, como químicos, como gestores ambientales, vulcanólogos, el grupo de investigación, estas son las concentraciones, así es como se ha mantenido en el histórico, hubo un aumento, una disminución. Recomendamos que se haga una vigilancia, recomendamos que haya una precaución con respecto a la visitación en esta área y que los tomadores de decisiones entonces vean esto, porque también incluye la parte política, la parte económica, la parte ambiental, la parte social y, sí, porque entonces si hay que hacer alguna movilización de presupuesto, entonces ellos ya lo pueden ver a futuro con los niveles de actividad volcánica que se tienen con Oxycorin, que es que ellos lo manejan directamente, y con la Cruz Roja que tenemos 3 niveles de emisión con respecto al lado de FBF, que es la de acción temprana, y el presupuesto que tiene la Cruz Roja alemana para ayudar en caso de una erupción volcánica fuerte, muy fuerte. Excelente. Y como una curiosidad, porque yo lo desconozco, ¿tiene usted conocimiento si, por ejemplo, en las lagunas de los volcanes de nuestro país se han medido concentraciones de otros xenobióticos o contaminantes como plaguicidas, por ejemplo? Buena pregunta. A nivel nacional no he escuchado eso. Ahorita estamos viendo si encontramos algunos microorganismos extremófilos. Ujú. A nivel internacional sí se han hecho mediciones de sustancias bencénicas, claro, en concentraciones de partes por trillón, Ajá, claro. muy, muy bajo, pero es lo que he encontrado. No sé si se ha hecho algo de plaguicidas, pero es una buena incógnita para futuros trabajos, la verdad. Ahí tenemos colegas, ahí está Clemens con el LIRET, donde tal vez él nos podría ayudar a ver qué se encuentra. Claro, hay que tener mucho cuidado con la parte de equipos, porque es un Sí. pH de 0,08. La temperatura, bueno, ayer estuvo en 34, estuvo normal, pero y con sensaciones de sulfatos donde llegan a 20.000, cloruro llega a 14.000 ppm. Entonces, no es cualquier equipo el que Claro. puede soportar eso, cualquier columna cromatográfica. Ujú. Pues de ahí, al menos ahí les pido que me hagan like para ir a tomar alguna muestra. Claro, nosotros siempre estamos bienvenidos con las puertas abiertas a instituciones o laboratorios que quieran colaborar con la generación de conocimiento, que es lo que nosotros buscamos. Y sí, gente de la UCR quiere acompañarnos en las giras y tienen un ojo diferente a lo que nosotros hacemos. Sí, esa es la visión de lo que se debe tener en los parques nacionales, que sean como geoparques. O sea, que Ujú. son un laboratorio no solo para químicos, sino también para biólogos, para geólogos, entre otros, donde tienen diferentes ojos críticos y diferentes campos de especialización, donde pueden ver oportunidades de generación de conocimiento. Así que bienvenido, Juan. Cuando quiera acompañarnos, ahí con mucho gusto, claro. Perfecto, muchas gracias, José Pablo. Y yo creo que ha sido un seminario sumamente interesante.
desconocía francamente todo este trabajo que se hace y me parece súper interesante, muy útil, muy importante y muy relevante para el país. Entonces, muchísimas gracias, José Pablo, por aceptar la invitación y presentarnos todo esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para difundir información, que a veces es lo que nos hace falta para darnos a conocer lo que hacemos entre todas las universidades y que siempre tenemos esa espinita de vinculación hacia la sociedad, de cómo le entregamos a la sociedad todo este conocimiento. Claro que sí. Y muchas gracias a todas y todos por su atención. Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Importancia del ozono atmosférico y su estructura vertical sobre Costa Rica, que será presentado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono por la doctora Ana María Durán, investigadora del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física y del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, y que se realizará el martes 13 de septiembre a las 3:30 p.m. por estos mismos medios. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.